Cuando yo empecé a creer que de verdad podía lograr grandes cosas, yo antes era una persona completamente diferente. Antes, como yo lo dije en uno de los videos de las clases que ya antes había hecho, yo antes no tenía visión, antes pensaba que para poder lograr grandes cosas iba a tener suerte, siendo cantante, era exactamente eso lo que se me venía a la cabeza. Ser cantante, tener suerte y después volverme millonario. Yo solamente tenía eso en la cabeza cuando pensaba en volverme millonario, que obviamente no lo soy todavía, pero sé que lo voy a lograr porque ya tengo la creencia de que lo puedo lograr porque me lo demuestro todos los días y me quité todas las creencias limitantes que tenía antes. Antes yo no tenía el nivel de conciencia que yo tengo ahora, ni creía que fuera posible poder lograr grandes cosas en la vida, como desarrollarme personalmente, como levantarme a las 4:30 de la mañana, como entrenar 2 veces al día, como comer bien todos los días, como no tomar alcohol, como no salir de fiesta, como no tomar drogas. ¿Pero por qué? Porque todo comenzó desde un pensamiento. ¿Listo? ¿Qué pasa? Les voy a dar un ejemplo claro. Ustedes imagínense un árbol, ¿no? Imagínense un árbol que está creciendo, pero ese árbol tiene la mente humana. Listo, tiene la mente de un humano. ¿Qué va a pasar con ese árbol? Que ese árbol no va a crecer, porque la mente humana se mantiene colocando mierdas en la cabeza, se mantiene colocando límites en la cabeza, se mantiene colocando creencias limitantes que son techos mentales que hace que vos no puedas seguir al otro paso. ¿Y qué pasa? Si ese árbol tuviera la mente de un humano, no hubiera crecido, se hubiera dicho, yo no puedo crecer más porque los otros árboles están más grandes que yo y no me va a dar espacio para poder crecer, entonces no voy a poder crecer. Pero es que como el árbol no tiene la mente de un humano, eso crece hasta más de 10 metros, 20 metros, árboles que son inmensos en el bosque. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Qué pasa? Es que nosotros como somos criaturas tan inteligentes, nosotros lo que pasa es que colocamos todo en la manera lógica y racional. ¿Listo? Nosotros somos personas que somos muy racionales, pero es que como somos tan racionales, cada pensamiento que se nos viene a la cabeza lo creemos. Cada cosa que se nos viene a la cabeza lo creemos porque empezamos a ver de la lógica, empezamos a verle esto, lo otro, y cuando vamos a tomar acción, a hacer algo que nunca hemos hecho, empezamos a pensar en esto, lo otro, acá, esto, pa. Por ejemplo, otro día tuve una conversación con uno de ustedes que es uno de los mejores de este círculo que yo se lo dije. Y le comenté que nosotros íbamos a hacer un reto colectivo que va a ser el ayuno de un día completo. No comer nada por un día completo. Y lo primero que él me dijo fue, pero es que yo voy a tener entonces que adecuarme porque yo tengo un trabajo que tengo que gastar mucha energía y pues yo necesito comer porque necesito energía, porque si no yo no sé cómo voy a poder trabajar, porque el trabajo que yo hago requiere mucho esfuerzo físico. Y yo le dije, yo, cuando hice mi ayuno, yo entrené 2 veces en el día. Cuando hice mi ayuno, tuve que trabajar todo el día. Cuando hice mi ayuno, también fui a correr por la mañana 15 kilómetros una vez. Ese no fue ese mismo día. Y cuando hice mi ayuno, quemé demasiadas calorías y demasiada energía. ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Qué pasa? Que cuando vos te programas, listo, antes de tomar una acción, lo que pasa es que esa acción termina siendo de la manera en la que vos pensás, listo. ¿Por qué? Porque es que nuestra mente es un gran creador de culebrones, un gran creador de historias. Y si vos te crees cada cosa que te diga tu cabeza, pues lo que va a pasar es que te vas a terminar limitando y no vas a poder hacer nada. Nosotros lo que pasa es que la mayor parte del tiempo nosotros no somos conscientes de lo que pensamos. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos pensamientos de dolor, pensamientos de miedo, no nos damos cuenta que son solamente pensamientos que nos están queriendo frenar. ¿Listo? Pensamientos que solamente está yendo por la parte lógica, por la parte racional. Pero cuando nosotros igualmente hacemos la acción, lo que pasa es que ahí es donde vamos a ver el resultado. Cuando nosotros vamos a tomar una acción, hay un proceso que es el pensamiento, el sentimiento
la acción y el resultado. Todo empieza desde un pensamiento. Yo me vine para acá desde un pensamiento, que después se pasó una emoción. ¿Por qué? Me vine con el pensamiento de que yo con mi novia ya no estaba bien. La emoción me quería frenar. ¿Listo? Porque yo siempre había tenido problemas al tomar decisiones porque mis emociones siempre se cruzaban en mi camino. Siempre me hacían tomar decisiones que yo no quería tomar. Y entonces, ¿qué pasaba? No podía tomar la acción y después me quedaba en el mismo lugar de siempre. Pero es que, ¿qué pasó esta vez? Esta vez, mi pensamiento, yo lo dominé, dije, vos te tenés que ir de acá. La emoción me empezó a entrar, la emoción de, pero es que esto, lo otro, pues obviamente yo he llevado mucho tiempo con ella y empezaron a mezclarse todas las emociones, pero después, ojo aquí, yo analicé ese pensamiento que se me estaba empezando a entrar a la cabeza de que, pero es que vos vas, ¿cómo vas a hacer ahora? Después si puedes pagar tu renta, si puedes pagar la comida, puedes pagar el seguro. Yo analicé eso, el pensamiento que se me estaba entrando a la cabeza, y yo como soy consciente de que la cabeza mía crea demasiadas historias, yo lo que hice es que creé mi propia historia. Lo que hice fue que analicé, no analicé, pero observé silenciosamente. Yo observé lo que estaba pasando dentro de mi cabeza cuando estaba tomando esa decisión. Y lo que observé fue que las emociones se me estaban entrando, emociones negativas que me iban a hacer parar para poder hacerme tomar esa decisión, que al final son creencias limitantes. Son creencias de que vos no vas a poder hacerlo solo. Son creencias de que vos no estás seguro de hacerlo porque no estás seguro de si la plata te va a rendir. Entonces, como yo vi ese pensamiento, yo dije, no, yo voy a hacerlo y me creé mi propio pensamiento, yo voy a hacerlo a pesar de todo lo que se me pase por la cabeza, a pesar de que me vaya a sentir solo, a pesar de que me vaya a sentir encerrado, a pesar de lo que sea. Y lo que hice fue que cogí ese pensamiento, lo pasé, o sea, cogí el pensamiento que antes tenía, pero después como se me estaban cruzando otros pensamientos, lo que pasó es que estaban entrando esas emociones negativas. Pero ¿qué hice ahí? Lo que hice fue que como yo supe que estaban entrando emociones negativas que me querían frenar, lo que yo hice es que cambié ese pensamiento, este pensamiento que tenía antes lo cambié y dije, ok, vos lo vas a poder hacer solo porque vos ya has pasado por muchas cosas y sabes de qué sos capaz. Cambié ese pensamiento, recreé ese pensamiento y después tomé la acción. ¿Listo? Porque en ese momento las emociones ya no me estaban dominando. El pensamiento que yo no quería tener ya no lo tenía. Y lo que pasó fue que la acción fue la correcta. Ya me vine para acá, estoy viviendo aquí solo y estoy bien, nada está mal. Y lo mismo pasa con vos. Vos cuando vas a tomar una acción, cuando vas a tener un hábito, cuando vas a crear un nuevo hábito, cuando te vas a levantar a las 5 de la mañana, cuando querés empezar a comer bien, cuando querés empezar a dejar de comer mierdas, lo que va a pasar es que se te van a pasar miles de pensamientos por la cabeza. Miles de impulsos se te van a pasar por la cabeza. Listo. Y lo que va a pasar es que si vos sos consciente y sos presente de que en realidad esos pensamientos no sos vos, pero vos puedes recrear ese pensamiento, lo que va a pasar es que vas a tomar la acción que vos de verdad querías, no lo que tu pensamiento quería. Le hago un ejemplo más claro. Cuando vos vas a empezar a hacer una dieta, ¿no? Yo qué sé, a vos te encanta la pizza, te encantan las hamburguesas, te encantan las salsas, las papas fritas, ¿no? ¿Qué pasa? Vos no estás acostumbrado para nada y vas a hacer ese cambio radical que después los pensamientos que te van a llegar van a ser, yo odio esta comida, yo quiero una pizza, quiero una hamburguesa. ¿Pero por qué? Porque lo estás encajando al dolor. Cuando vos encajar una acción al dolor, lo que está pasando es que el pensamiento que se te llega a la cabeza es de no hacerlo. Pero es que si vos enclajas un pensamiento al placer, por ejemplo, ¿por qué no vas a comerte esa pizza? ¿Por qué no quieres comerte esas papas fritas? ¿Por qué no quieres comerte esas salsas? ¿Porque no te quieres ver gorda? ¿Porque no quieres estar mal de salud? ¿Porque quieres demostrarte a vos mismo o a vos misma, lo que sea, que vos no sos el tipo de persona que come esas mierdas? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando vos enclajas ese pensamiento al placer,
O sea, recreas tu propio pensamiento y no te dejas llevar por los pensamientos de antes que vos tenías, que en realidad son pensamientos de tu subconsciente. Lo mismo hice yo cuando yo me vine para esta habitación. Lo enclajé al placer de que por fin iba a poder tomar una decisión sin que las emociones se involucraran en esta decisión. Lo enclajé en el placer y lo que pasó es que se hizo muchísimo más fácil. Pude tomar la decisión, el pensamiento que yo tenía antes no se metió en el medio, porque ese pensamiento que yo tenía antes estaba enclajado al dolor, enclajado a que vos ibas a poder, vos vas a tener la plata suficiente, vos vas a poder pagar la renta, vas a poder pagar tu comida, ¿ok? Eso es un pensamiento enclajado al dolor. Pero lo que yo hice fue que recreé ese pensamiento y lo enclajé al placer. ¿El placer cuál era? Que por fin iba a poder tomar una decisión sin hacer que las emociones se involucraran, sin hacer que las emociones me pararan. Listo. Entonces, lo que yo les digo a ustedes es, no sean solamente personas positivas. Listo, eso es una mierda. Eso, las personas que son positivas, que se hablan bonito, estoy alegre, estoy alegre, estoy alegre. O sea, sí está bien, pero eso va a durar poco. Vos lo que tenés que hacer es que tenés que enclajar ese pensamiento en el placer. Listo. No tenés que enclajar el pensamiento al dolor. Porque si vos enclajas el pensamiento a la hora de tomar una acción a lo que a vos no te gusta, se te va a hacer muchísimo más fácil. Más difícil, perdón. Esto se te va a hacer muchísimo más difícil porque los pensamientos que se te van a llegar a la cabeza van a ser solamente de dolor y no vas a poder tomar la acción. Como el ejemplo del árbol que le hice antes. Si el árbol se hubiera enclajado el pensamiento a que, es que los árboles son más grandes que yo y me cubren el camino, es que no sé por qué no puedo crecer, quizás porque no soy como los otros, pero es que como ese árbol no tiene la mente humana, lo que hace es que crece como un putas. Y lo mismo puedes hacer vos. Vos puedes crecer como un putas. Vos puedes convertirte en la persona que vos querás. Vos no sos una persona estúpida. Vos no sos una persona que es ignorante. Es lo que vos crees. Vos crees que sos de esa manera, quizás porque en tu infancia viviste de esa manera. Viviste y vistes y experimentaste y escuchaste cosas que tenían que ver con eso, y lo que pasó es que ahora te limitas y a la hora de tomar una acción que nunca antes habías tomado, lo que haces es que lo enclajas siempre al dolor, y cuando lo enclajas siempre al dolor, lo que pasa es que al final no haces ni mierda. Listo. Es más que todo entender esas cosas que te van a hacer tomar decisiones basadas en lo que vos querés pensar, no lo que tu mente te diga que pensar. Recordate que tu mente grabate esto en tu cabeza. Tu mente es un creador de culebrones y de historias, pero vos podés crear tu propia historia y creer en esa historia. Así como vos crees en lo que crees ahora, vos puedes crear tu propia historia y creer en esa nueva historia. Vos puedes crear una nueva historia donde vos sos una nueva persona, donde vos sos una persona que no come mierdas, donde vos sos una persona que no fuma, que no se droga, que no tiene vicios, y creer esa historia, tal y cual como yo lo estoy haciendo ahora, con la marihuana, por ejemplo. Yo ahora lo estoy haciendo de una manera que me está haciendo verlo como un placer, porque antes se me hacía muy difícil, más que todo porque yo lo decía, pero es que a mí la marihuana me ayuda, por ejemplo, a ser creativo, a mí me ayuda, por ejemplo, a pensar más, a abrirme más mentalmente. Entonces, ¿qué pasaba? Que mi mente lo veía como algo que si lo dejaba, después no podía ser creativo, después no podía pensar más. Pero como yo ahora lo estoy encajando de otra manera, lo que pasa es que ahora se me hace muchísimo más fácil. Con esto se los dejo, familia, y acuérdense que ustedes son lo que creen que son. Y si ustedes solamente creen las cosas que ahora mismo creen, ustedes nunca van a poder llegar a ninguna parte. Y acuérdense siempre del ejemplo del árbol. Ustedes son como un árbol, ustedes pueden crecer infinitamente. Solamente que las creencias que ustedes tienen ahora es lo que los frena. Pero ustedes tienen un potencial demasiado grande
Y yo también lo sé. Yo sé que yo tengo un potencial demasiado grande y es por eso que yo voy a lograr grandes cosas. Y yo me lo digo y yo lo sé y yo lo tengo grabado en mi cabeza. Porque yo lo que estoy haciendo es ahora mismo nunca lo había hecho en mi vida. Y nunca me hubiera imaginado que era capaz de hacer todo lo que estoy haciendo ahora. Pero cuando lo empecé a creer, es cuando lo empecé a hacer. Porque creé mi propia historia y ahora estoy creando lo que me va a hacer una persona con demasiados resultados. Nos vemos.